Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este espacio que organiza la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y que el objetivo que tiene es muy sencillo y es muy claro y es al final divulgar, hablar de salud, hablar de la salud que tiene que ver con nuestra boca, de la salud gingival, de nuestras encías, de nuestros dientes, en definitiva de lo importante que es tener una buena salud oral para que el resto de nuestra salud esté en condiciones. Y sobre todo en los últimos programas lo que estamos haciendo es cruzar diferentes áreas sanitarias. Es el caso del día de hoy. Hoy hablaremos de la salud bucal y también de la salud cardiovascular, porque aunque ustedes no lo crean, su relación es prácticamente directa, es bidireccional. Hoy tendremos la presencia de dos expertas que nos van a hablar de ello largo y tendido. Será la forma de arrancar este mes de noviembre en el que yo les recuerdo que pueden suscribirse al newsletter a través de la página web de cuidatusencías.es para poder recibir puntual información en sus correos electrónicos, toda aquella información contrastada. Vivimos épocas en las que la información nos encuentra a nosotros antes de buscarla, así que nos llegue buena información, sobre todo cuando hablamos de salud y con lo que hemos vivido en los últimos años, pues sin duda es una buena receta. Cuidatusencías.es, eso es lo que yo les recomiendo permanentemente. Hacemos una pequeña pausa, cogemos un poco de aire y nos metemos de lleno en este apasionante mundo de la salud cardiovascular relacionada con nuestra salud bucodental. Pues ya está aquí con nosotros la doctora Elena Figuero Ruiz. Elena, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Elena es profesora titular de periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Un gusto y un placer en nombre de la Fundación tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío, sin ninguna duda. Y motorizada en este caso, pero también muy atenta a lo que vayamos a contar, nos está esperando la doctora Isabel Huelmo Rodrigo. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es especialista de cardiología del Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón. Un placer tenerte entre nosotros esta tarde. Nada, encantada porque yo también voy a aprender mucho. Fenomenal. Pues abramos ese aprendizaje y empiezo preguntándole a Elena, si me permites, Ana Isabel, porque me gustaría empezar hablando de salud periodontal, ¿no? Que es un poco la cita, el por qué estamos aquí en este espacio de Cuida tus encías. Explícanos qué son las enfermedades periodontales, por favor, y qué diferencia hay, por ejemplo, entre aquellas que conocemos como gingivitis y periodontitis. Fenomenal, muchas gracias. Pues es un buen tema, una buena pregunta para empezar. Las enfermedades periodontales serían todas aquellas enfermedades que afectan a los tejidos que rodean al diente, es decir, no afectan al diente en sí mismo como ocurriría con la caries, que es la más conocida, por así decirlo, sino que afectan a los tejidos que están alrededor. Sobre todo, lo más conocido es la encía, el tejido blando, o los tejidos duros, por ejemplo, el hueso. Que en base a esto, en base a qué tipo de tejidos están afectados, precisamente encontramos esta diferencia entre gingivitis o periodontitis. La gingivitis sería aquella enfermedad en la cual solamente se han afectado los tejidos blandos, eminentemente la encía, de tal manera que hay una inflamación de esos tejidos blandos, pero es una inflamación reversible. Es decir, la encía se inflama porque se acumulan una serie de bacterias en esa unión entre el diente y la encía, y esas bacterias provoquen que se inflamen, pero si yo quito esas bacterias, la inflamación desaparece. Fenomenal, no nos queda ninguna secuela además. Frente a la gingivitis tenemos la periodontitis.
que es lo que antiguamente se conocía como piorrea, que muchas veces ese nombre a la gente le suena más, pero el nombre actual y más correcto científico sería la periodontitis. Entonces, en la periodontitis ya no solamente están afectados los tejidos blandos, sino que ya están afectados también los tejidos duros, es decir, el hueso que está por debajo de la encía. Lo que ocurre es que aquí esa gingivitis que tenía el paciente, esa inflamación en los tejidos blandos, ya no se queda limitada en la encía, sino que progresa hacia abajo, entonces al progresar ya se empieza a afectar el hueso. De tal manera que lo que ocurre es que el paciente pierde hueso, es decir, los dientes en los que hay periodontitis, ese hueso que está sujetando al diente dentro de la boca se pierde, y si se pierde mucha cantidad de hueso, el diente empieza a moverse, incluso se puede llegar a perder. Entonces, es muy importante aquí tener claro que el hueso que se ha perdido como consecuencia de la periodontitis ya no podemos recuperarlo. Y esta es la gran diferencia entre la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es una enfermedad reversible, totalmente sin secuelas, mientras que la periodontitis nosotros la podemos tratar, la podemos estabilizar, pero el hueso que ya hemos perdido nos va a dejar siempre una secuela, un efecto secundario que vamos a tener ahí, y el paciente siempre va a ser un paciente con periodontitis, estabilizada, pero con periodontitis. Luego a la periodontitis le podemos poner nombres. Por ejemplo, tenemos en el año 2018 se publicó la última clasificación, entonces a la periodontitis se define en función de si se ha perdido más o menos hueso, si es más o menos severa la enfermedad en varios estadios. Puede ir desde el estadio 1, que es la menos severa, al estadio 4, que es la más severa. También se puede clasificar en función del riesgo de progresar en el futuro, desde un grado A hasta un grado C, de menos a más progresión, y también en función del número de dientes que estén afectados, porque puede estar afectado solo 1 o 2 dientes en un paciente o puede estar afectado toda la boca. Entonces, tenemos la periodontitis como enfermedad, pero luego le ponemos nombres normalmente en la clínica para saber un poco cómo tratarla y cómo abordarla. Individualizar el tratamiento y hacerlo más efectivo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A los periodistas nos gusta mucho esto de buscar cifras y ponerle números a las cosas, porque entendemos que de esa manera el común de los mortales, nuestros conciudadanos, lo entienden mejor, ¿no? ¿Cuáles son las cifras de ambas patologías? ¿Cuál es el impacto que tienen en nuestra sociedad, la prevalencia? Pues el impacto, la prevalencia, vamos a empezar, es bastante elevada. Fijaros, la periodontitis severa, es decir, se decía que había una mayor o menor severidad de la enfermedad, pues aquella que es más severa, es decir, unos estadios 3 o 4, se considera que es la sexta enfermedad crónica más frecuente a nivel mundial. Estamos hablando de cifras muy elevadas. Se estima que tiene una prevalencia aproximadamente de casi el 11%. Se dice que en el mundo hay aproximadamente 743 millones de personas que tienen periodontitis severa. Si ya nos metemos en el resto de las periodontitis, imaginemos que la dimensión es todavía mayor. Sin embargo, los datos que tenemos a nivel mundial son de periodontitis severa, solamente esos estadios más avanzados. Si nos vamos a nivel nacional, en España, pues en España, así dando números redondos o cifras aproximadas, se dice que aproximadamente en los mayores de 35 años, porque estos niños cambia, aproximadamente tan solo entre un 10 y un 15% de la población tienen salud periodontal, frente a más del 50%, entre el 50 y el 60% que tendrían gingivitis, y aproximadamente entre casi un 30% tendrían periodontitis. Es decir, que estamos hablando de que más del 80% de la población tiene algún tipo de patología periodontal. Se han hecho muchos estudios a este respecto, pero yo creo que esas cifras redondas son las que más nos pueden quedar. Solo un 10% de la población realmente está saludable periodontalmente. Así que realmente es una enfermedad muy prevalente que realmente tenemos mucho que hacer. Las cifras son inquietantes, Elena. Sí. Cuando hemos preparado estas entrevistas y cuando hablamos de este tipo de patología, siempre aparecen dos conceptos, dos adjetivos, ¿no? Que es crónica y que es silenciosa, que además resulta que, por ejemplo, a mí también me recuerda a la diabetes, que también es crónica y también es silenciosa. ¿Podrías explicarnos por qué es crónica y por qué es silenciosa? Sí, sí, efectivamente. La periodontitis se considera una enfermedad crónica por el hecho de que a un paciente, una vez que se le diagnostica periodontitis, como decía antes, ese paciente siempre va a tener periodontitis el resto de su vida. Es decir, la periodontitis la podemos tratar,
por supuesto, y una vez que la tratamos, la estabilizamos, es decir, evitamos que la enfermedad progrese. Pero yo ya he dicho que el paciente que pierde periodontitis pierde hueso y ese hueso ya se queda como una secuela perdida, ese hueso perdido se queda como una secuela para el paciente. Por tanto, ese paciente siempre va a ser un paciente con periodontitis, bien sea estable o no, igual que la diabetes. Un paciente con diabetes siempre va a tener diabetes el resto de su vida y lo que será es tenerla o no controlada en función de la medicación, el ejercicio, todos los hábitos que el paciente tenga que adquirir. Esto en cuanto a la cronicidad. Por el otro lado, encuentro que sea silenciosa o no, pues me encanta este término, porque es que realmente la periodontitis no provoca dolor. Es decir, el paciente no tiene ninguna molestia que le haga acudir al profesional de la salud bucodental en busca o en base a la demanda de este tratamiento. ¿Qué cosas puede sentir la gente? ¿Cuál es la principal herramienta en la que nos fijamos? Pues que aparece sangrado. Sangrado en las encías. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en la población, sobre todo en España, estamos tan acostumbrados a pensar que el sangrado gengival, el sangrado en las encías es algo normal que pensamos que como le ocurre a tanta gente, recordamos que es muy prevalente y como a los pacientes que les ocurre, les lleva ocurriendo toda la vida, pensamos que es algo habitual, que es algo normal, cuando no es así. Por ejemplo, cuando a uno le sangra cualquier otra parte del cuerpo, si a uno le empieza a sangrar el ojo, uno va al médico, pero cuando uno le sangra la encía no va. Por tanto, es silenciosa porque el principal síntoma es el sangrado y lo damos como algo normal. Y dolor como tal, la periodontitis no provoca, salvo en casos ya muy avanzados, porque realmente se complique con alguna otra patología adicional. Así que crónica y silenciosa, desde luego, son dos adjetivos que definen fenomenal a esta enfermedad. Totalmente, creo que lo hemos entendido todos. Una última pregunta en este bloque de introducción que estamos haciendo al contexto de la periodoncia. ¿Cuáles serían a corto y largo plazo las consecuencias de una periodontitis no tratada o tratada mal? Vale, pues la periodontitis inicialmente lo primero con lo que cursa es con esa pérdida de hueso, que nosotros además de hablar de pérdida de hueso decimos que además se pierde inserción clínica en los tejidos. Por tanto, lo primero que nosotros vemos es que el diente tiene menos soporte, menos sujeción, que en esas primeras fases en principio el paciente a veces no nota nada, como mucho nota ese sangrado, pero poco más. El problema es cuando esto se deja sin tratar a largo plazo, que lo que empieza a ocurrir es una pérdida ósea que empieza a llegar hasta el final de la raíz del diente, hasta el ápice, que es lo que nosotros decimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa situación el diente empieza a moverse y al paciente se le puede caer el diente. Por tanto, el paciente no solamente es que al tener una movilidad dentaria no pueda masticar bien, porque eso es lo que ocurre, hay una discapacidad funcional a la hora de masticar correctamente porque el paciente tiene movilidad, sino es que además si el paciente pierde ese diente también tiene, por supuesto, problemas para masticar, pero también problemas estéticos. Y todo esto además afecta a la calidad de vida de nuestros pacientes, porque la masticación, la función y la estética es algo que tenemos o que ejercemos a lo largo de nuestra vida diaria, cada minuto en el que estamos intentando relacionarnos con los seres con los que vivimos, ¿vale? De hecho, somos seres sociales por naturaleza. Pero además todo esto no se queda solo en el ámbito local, no es solamente en la boca, sino que los estudios lo que están viendo es que la periodontitis tiene una consecuencia a nivel sistémico, es decir, que está relacionada con la aparición o el desarrollo de otra serie de enfermedades, como por ejemplo la diabetes, de la que estábamos hablando antes, o las enfermedades pulmonares, las enfermedades cardiovasculares, los efectos adversos del embarazo. En los últimos años, por ejemplo, se está relacionando mucho con enfermedades mentales también, con depresión, con esquizofrenia, con Alzheimer. Es decir, hay un gran campo que no nos olvidemos que esto a veces se nos olvida, que la boca está dentro de un paciente y que si hay una infección dentro de la boca, no solamente hay una infección, sino que hay una elevación en los niveles de inflamación locales, pero que se distribuyen al resto del cuerpo. Por tanto, lo que está ocurriendo en nuestra boca tiene una repercusión sistémica a todo el resto del organismo y muchas veces no se le da la importancia que debe. No solamente es importante que no le falte al paciente un diente porque estéticamente no queda bien, sino porque realmente eso va a tener una implicación más allá de la propia estética del paciente. Elena, te agradezco mucho este primer aterrizaje, pero ahora vamos a despegar en el aeropuerto de la salud cardiovascular, así que le voy a pedir a la doctora Huelmos que nos explique esta otra área de la que íbamos a hablar en el día de hoy, que es la salud cardiovascular. Y empezaría preguntándole
por una definición lo más completa posible, apelando también a su carácter docente, de lo que es la salud cardiovascular. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud cardiovascular? Bien, bueno, pues en sentido más general, y según dice la OMS, pues las enfermedades cardiovasculares son el conjunto de desórdenes o patologías que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Entonces, dentro de esta podemos dividir en la cardiopatía isquémica, que quizá es la que más conocida, la más repercusión, lo que todo el mundo sabe, que es una enfermedad de las arterias coronarias. Es decir, lo que va a producir luego infartos cardíacos, incluso muerte súbita. Además, también tenemos las cardiopatías valvulares, que pueden ser, lo más conocido también son enfermedades reumáticas que se tienen de la enfermedad reumática que se tiene de niño, y por no estar bien tratada, pues acaba apareciendo, estas bacterias se asientan en las válvulas y dan lugar a una enfermedad valvular. Realmente ahora con los antibióticos y todo este manejo, la enfermedad reumática ha disminuido muchísimo, pero sí que se está viendo como anécdota, sobre todo en la población que viene inmigrante, ¿no? Porque quizá pues todo el manejo de antibióticos y demás pues no se ha hecho como en las ciudades pues más avanzadas. También, en tercer lugar, hablamos de las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son aquellas que se produce una alteración de la formación del corazón durante el desarrollo fetal. Entonces, bueno, pues estas tienen ya un seguimiento particular, se nace con ellas, unas son más graves, otras menos graves, más benignas, puede llegar a la edad adulta, pero bueno, está también dentro de las enfermedades cardíacas, ¿no? Y luego ya pasando a enfermedad de las arterias, pues también englobamos aquí la enfermedad de las arterias cerebrales, y eso es lo que va a dar lugar cuando uno tiene pues una embolia cerebral, un ACV que se conoce también así, un accidente, ACV es accidente cerebrovascular, AIT, que es un accidente isquémico transitorio. Bueno, pues un poco así, hablando para la población en general, pues es cuando dice, pues le ha dado una embolia cerebral. Pues eso está producido por una enfermedad también de las arterias cerebrales. También tenemos que las arterias están por todo el cuerpo, entonces podemos tener la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es una consecuencia de una obstrucción de las arterias por ejemplo, vamos a decir, de las extremidades, ¿no? Entonces, también se pueden formar placas de aterosclerosis en las arterias de las piernas, que pueden llegar a ser, pueden ser primero más leves, y el paciente lo que hace es, va caminando, le duelen las piernas, se para, vuelve a caminar, lo que se llama claudicación intermitente. Y a veces llega a tal forma la obstrucción que se necesita también hacer intervenciones para desatascar esas arterias. No solamente arterias en las piernas, sino, por ejemplo, otras personas tienen las arterias carótidas, que son las que salen de la arteria aorta hacia el cerebro, pues también con placas, y esto pues también puede ser muy importante en algunos casos. Y luego también la arteria aorta en sí, pues también se puede estar afectada, y es lo que da lugar a los aneurismas de aorta, que si son a nivel de la porción inicial, son más graves, todo en general es grave, pero eso, la porción inicial de la aorta, si se dilata y se rompe, pues es algo mortal. Y también los aneurismas pueden aparecer a lo largo de toda la aorta, como puede ser la aorta abdominal. Y ya para acabar, pues también hay otros vasos, ¿no? Hay otros vasos, no solamente son las arterias, que son las que siempre nos fijamos, hay otros vasos que son las venas, y a veces pues también se afectan, como puede ser pues lo que llaman las varices, o bien producir, por ejemplo, algunos trombos que salen y dan lugar a embolias en el pulmón. Y bueno, así globalmente estas serían las enfermedades cardiovasculares, aunque en el tema que vamos a tratar pues vamos a hablar sobre todo de lo que sería cuando están afectadas las arterias, tanto del corazón como las periféricas. Dada la amplitud del concepto de enfermedad cardiovascular que nos acaba de exponer la doctora Huelmos, entiendo que la prevalencia es muy importante. Pues efectivamente,
En general, la prevalencia de todas las enfermedades cardiovasculares es importante, pero la más llamativa y la que más conocemos es la cardiopatía isquémica. Pero también no solo cardiopatía isquémica de afección de arterias coronarias, como he dicho, sino también la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Es decir, todas estas tres enfermedades comparten una cosa en común, y es que cuantos más factores de riesgo cardiovascular hay, pues más afección de estas arterias y más problemas pueden acarrear. Entonces, en términos, pues así como prevalencia absoluta, porque claro, engloba tantísimo que es difícil, pero sí que lo que entiende todo el mundo es que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo. Es decir, es la primera causa de muerte, que suele ser un 35% aproximadamente de todas las muertes que existen son debidas a enfermedad cardiovascular. Y se prevé que en el año 2023 en el mundo vayan a fallecer solo en ese año 23 millones de personas, más o menos, aproximadamente. Y esto pasa igual en España. Sin embargo, no hay que ser pesimistas porque si cuidamos los factores de riesgo, pues intentaremos que esto disminuya. Hablemos de esos factores de riesgo, ya que los menciona, porque al final la información aquí es poder. ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? Claro, pues todo el mundo conoce que hay unos factores de riesgo llamados tradicionales, que es lo que todo el mundo sabe. Entonces, los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular son el tabaquismo. En primer lugar, el tabaquismo es uno de los más importantes. Yo creo que es el que contra el que primero se empezó a pelear y por eso yo creo que es el que más controlado de momento está. En segundo lugar, tenemos la hipercolesterolemia, que es el aumento del colesterol en sangre, ¿no? Otro factor de riesgo importantísimo es la diabetes mellitus. Entonces, los pacientes que también tienen diabetes, pues tienen más afección también de las arterias, tanto coronarias como periféricas como cerebrales. Otro factor de riesgo es la hipertensión. Entonces, también es otro factor a considerar. Y luego, pues también la obesidad ahora es muy importante, el sedentarismo, que favorece todo, la obesidad, el colesterol y demás, e incluso la falta de sueño. La prevalencia de estos factores de riesgo en general es alta porque solamente la hipercolesterolemia o la hipertensión aisladamente pues están presentes en un 20% de la población, que es mucho. La diabetes ese es un 7%. Pero, por ejemplo, la obesidad, que ahora los niños pues se les está intentando educar en hábitos saludables, el sobrepeso llega a ser cerca de un 30% en la población y la obesidad cerca también del 20%. Y luego, pues estas cifras son tan elevadas que los pacientes, bueno, 2 o más factores de riesgo existen aproximadamente en un 50% de la población. Y ya si hablamos de edad, pues los pacientes mayores de 55 años pues tienen 2 o más factores de riesgo pues casi en un 60 o 70% de la población. Con lo cual, bueno, somos un poco pesimistas en cuanto a la prevalencia, pero también optimistas porque sabemos que estos factores de riesgo son modificables. Está en nuestra mano, sin duda, sin duda. Y ya para acabar de cruzar ambas patologías y ambas cuestiones, ¿qué relación existen entre las enfermedades periodontales y la enfermedad cardiovascular, doctora? Bueno, pues en general la aterosclerosis de las arterias de ambos territorios, de los 3 territorios que hemos dicho, es un proceso inflamatorio. Entonces, actualmente se están hablando de otros factores de riesgo, no los tradicionales, sino otros factores de riesgo emergentes que están relacionados con la inflamación. Y también se ha visto que se están estudiando que distintas infecciones, al ser procesos inflamatorios, pues van a dar lugar también a enfermedades de las arterias. Y por eso cuando hay enfermedades en el seno, cuando la inflamación es en el seno de una enfermedad, pues causa también enfermedad cardiovascular, como puede ser así conocido como la artritis reumatoide. Y en segundo lugar, vamos a decir que se pasaría primero por la gran prevalencia que nos ha dicho la doctora que hay,
pues sería la periodontitis y demás enfermedades pues bucodentales, ¿no? Que son muy importantes, que se están estudiando ahora y que incluso los estudios que yo he revisado son muy recientes, porque esto ha empezado pues, a hablarse de ello como en torno a partir del 2017. Pero, por ejemplo, ha salido uno muy reciente en el 2021, en que estudiando las placas de ateroma coronario se han visto ahí bacterias bucodentales, es decir, que bacterias de nuestra boca se pueden encontrar en las placas de las arterias coronarias. Lo que todavía no se sabe, porque este es un estudio muy reciente y porque estamos empezándolos, es si, digamos, esas bacterias son meros espectadores, que yo no creo que sean meros espectadores, o si en realidad sí que están contribuyendo a alterar el vaso coronario, ¿no? Pero lo que está claro es que existe una diseminación desde la zona bucal, o para que lo entienda la gente, como una expansión de esas bacterias que van por vía hemática y se van a depositar a las arterias del corazón y de lo demás. Por tanto, Elena, esa frase que nosotros repetimos mucho en este espacio de que la salud empieza por la boca, sin duda, escuchando lo que acabamos de escuchar, tiene mucho sentido, ¿no? Sin duda, es clave lo que acaba de decir la doctora Huermo, sí. Y si en el caso concreto de la periodontitis, es decir, porque estábamos hablando del cardiovascular hacia las encías, ¿no? Pero de las encías hacia el cardiovascular. Sí, pues en este caso va todo en línea a lo que acaba de contar la doctora Huelmos. En realidad, en la periodontitis hemos dicho que hay bacterias, y ya lo nombraba la doctora Huelmos, pero esas bacterias además están ahí organizadas y vienen adheridas a la superficie dentaria. Y esas bacterias lo que hacen además es entrar en contacto con el tejido de la encía y crear o generar o inducir una respuesta inflamatoria, porque hemos dicho, yo contaba al principio que aquí había inflamación. Entonces, aquí tenemos dos cosas muy importantes en la relación entre periodontitis y enfermedades cardiovasculares. Por un lado, las bacterias y por otro lado, la inflamación, que la inflamación nosotros la medimos con unos mediadores, unas sustancias que se conocen con el nombre de mediadores de la inflamación, que son los que inducen inflamación, podríamos decir. Entonces, tenemos las bacterias y los mediadores de inflamación que están todos a nivel local justo en la zona de la encía. Lo que ocurre en el paciente con periodontitis es que la encía que tiene periodontitis presenta úlceras, presenta heridas, de tal manera que si en un paciente con una periodontitis severa uniéramos todas esas pequeñas heridas que se aparecen en la encía, que no son apreciables, es decir, no son visibles por el paciente porque están justo en la zona que está pegada al diente, si las uniéramos es como que tuviéramos una herida del tamaño de una mano. Imaginemos una herida en la que no hay nada, solamente hay una lesión abierta del tamaño de una mano y a esa herida la ponemos en contacto con millones de bacterias que causan la periodontitis y con millones de mediadores de inflamación que están ahí. Pues ahora uno lo sumerge en ese cubo de bacterias y de mediadores de inflamación y lo que ocurre es que hay una diseminación, es decir, todas las bacterias y todos esos mediadores viajan a través del torrente sanguíneo para llegar a partes distantes del cuerpo, concretamente, por ejemplo, a las arterias o a las venas, concretamente a las arterias donde se produce la aterogénesis, de tal manera que se piensa que bien las propias bacterias llegan a las placas de ateroma y así se ha demostrado en algunos estudios, o que esos mediadores de inflamación viajan al torrente sanguíneo y suponen un estado inflamatorio general superior para el paciente. Es decir, si tenemos un paciente sano y un paciente con periodontitis y lo comparamos, el paciente con periodontitis tendría un nivel sistémico de inflamación. Y acabamos de escuchar que en la aterogénesis es un proceso inflamatorio que se está dando gran importancia a esta inflamación. Por tanto, la inflamación puede venir por el estado sistémico alterado o porque las bacterias que han llegado hasta la placa de ateroma en la propia arteria son capaces de inducir todo el proceso inflamatorio y, por ejemplo, no solamente es que hagan que se deposite más placa de ateroma, sino incluso que esa placa de ateroma se fragmente por los mediadores que se liberan y se produzcan pequeños trombos que luego viajan al resto del organismo y son justo los responsables de la aparición de todos esos accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares que nos estaba comentando la doctora Huelmos. Entonces, está altamente relacionado.
De hecho, hace poco hubo un workshop, una reunión de consenso entre la Federación Europea de Periodoncia y la Federación Mundial del Corazón. Estamos hablando de dos entidades muy relevantes a nivel, uno europeo y otro mundial, y ambos en ese consenso se concluyó que los pacientes con periodontitis tienen mayor daño endotelial en sus arterias, mayor enfermedad coronaria, mayor enfermedad cerebrovascular, mayor enfermedad periférica vascular. Todas esas patologías que ha nombrado, lo que se observa en la evidencia científica, lo que se publica, es que precisamente los pacientes con periodontitis presentan mayor probabilidad de desarrollar todas esas enfermedades por estos mecanismos que estamos viendo. Y aquí recuerdo de nuevo, o las bacterias o la inflamación, que la periodontitis tenemos ahí todo junto. Entonces, no es la boca, pero es la boca justo a nivel periodontal, no son tanto las caries. Y esta pregunta la lanzo un poco a las dos. ¿De qué manera, desde vuestros diferentes campos, podemos evitar estas situaciones que estabais comentando ambas? Bueno, pues lo que a lo largo de toda la charla, pues lo que hemos llegado a la conclusión es que tanto la periodontitis como las enfermedades cardiovasculares pues comparten los factores de riesgo que hemos hablado tradicional, fundamentalmente el tabaquismo, la diabetes, la edad avanzada, el factor también socioeconómico bajo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros lo que podemos hacer es adoptar unos hábitos de vida cardiosaludables que van a hacer que los factores de riesgo para una u otra enfermedad pues disminuyan, ¿no? Nosotros en general, los cardiólogos, lo que recomendamos es una dieta mediterránea, que es la base de las dietas y es la que mejor evita los factores de riesgo cardiovascular. Y luego también que puede hacer el paciente pues la práctica de ejercicio físico. Eso por nuestra parte. Y por parte de la ciencia que estudia nuestra salud bucodental. Por parte de la periodoncia, todas las cuestiones que estaba comentando la doctora Huelmo serían aplicables, porque esos hábitos de vida saludables no solamente previenen las enfermedades cardiovasculares, también previenen las enfermedades periodontales. Y aquí solamente añadir que además de todos esos hábitos, hay que añadir un buen control de la higiene oral. Es decir, necesitamos acompañar todos estos hábitos de vida genéricos saludables con otro hábito que es saludable a nivel general, que es las técnicas adecuadas de cepillado, que deben incluir el cepillado dental con una pasta de dientes fluorada, porque no solamente queremos prevenir las enfermedades periodontales, sino a la vez que prevenimos las enfermedades periodontales queremos prevenir la caries, queremos hacer una atención integral a nuestros pacientes, que además, y esto es muy importante, debe venir complementada no solamente con el cepillo dental, sino también con algún tipo de dispositivo interdental. A ver, el dispositivo interdental que llamamos nosotros es el usar la seda dental, que digamos que en la población en general, pero en la española más, no gusta nada, no es nada frecuente su uso, pero es necesario. En un paciente sano hay que utilizar la seda dental todos los días porque recordemos que los dientes nos los tenemos que imaginar como un cubo. Entonces está un cubo pegado al otro. Yo con el cepillo de dientes me puedo limpiar muy bien por donde como, por donde está el labio y por donde está la encía, por donde está la lengua. Pero lo que está pegado al cubo de al lado, ahí no entra un cepillo de dientes. Entonces, entre cubo y cubo tengo que limpiar con algo. En un paciente sano, insisto, la seda dental. En un paciente que ya ha tenido periodontitis, que como ha perdido hueso, esa separación entre diente y diente es más grande, pues un cepillo interdental, unos cepillitos que se venden en las farmacias para poder limpiar entre diente y diente. Por tanto, eso es fundamental. Y además de la higiene diaria, por supuesto, acudir a revisiones. Es decir, que uno puede detectar el sangrado, pero uno puede no haber detectado nada y tener una patología periodontal. Entonces, es fundamental que al menos una vez al año haya una revisión por parte de un especialista en salud bucodental para determinar la existencia o no de esta patología periodontal. Y, doctora Huelmos, ¿qué tratamientos tenemos en la actualidad para poder combatir, en este caso, las enfermedades cardiovasculares? Bueno, en principio, dentro de los tratamientos, pues ya hemos hablado de los que puede hacer el mismo paciente, que es una alimentación sana, baja en grasas, pues adelgazar. En cuanto al ejercicio físico, se recomienda pues los famosos 10.000 pasos diarios, o sea, en realidad de ahí para arriba.
Y claro, diarios, hay personas que también te dicen, pues llego de trabajar, no puedo. Bueno, en esos casos también se suele decir que aparquen, bueno, que se bajen 2 estaciones antes, que suban del tren o del bus, que suban las escaleras. O sea, todas esas prácticas que parecen así como, bueno, pues esto no sabemos si me está haciendo algo, pues son quizá lo más importante que puede hacer el paciente por sí mismo. Y luego ya, pues, los cardiólogos tenemos una serie de fármacos. En principio, es muy controvertido, pero sí, para dejar de fumar, aparte de que hay terapias y que hay que hacer una terapia cognitivo-conductual por parte de un psicólogo, pues están aceptados incluso en pacientes que han tenido un evento coronario el uso de medicamentos y los parches estos de nicotina para dejar de fumar, que han estado en entredicho, pero en las últimas guías de riesgo cardiovascular se admiten todos estos fármacos para que el paciente deje de fumar. Para la hipertensión, pues todo el mundo también sabe, primero se dice una dieta que se le dice no tome nada de sal, pero en realidad no es no tomar nada de sal. Se puede tomar hasta 3 gramos al día, que serían las bolsitas pequeñas. Lo que pasa es que sabemos que muchas veces cuando se dice 3 gramos, pues se convierten en 9. Entonces, por eso decimos, bueno, pues no tome nada de sal porque sabemos que algo va a caer. Eso lo que puede hacer el paciente. Y luego, claro, tenemos también los fármacos antihipertensivos. Para el colesterol, pues aparte de la dieta, como ahora somos muy, muy estrictos con el nivel de colesterol, porque el LDL, que es el colesterol malo, cada vez lo hemos ido reduciendo y diciendo que hay que bajar más porque se ha visto que hay menos eventos cardiovasculares, pues ya tenemos que el LDL, que es el malo, tiene que estar por debajo de 55 en personas que han tenido pues un evento coronario, un evento cerebral, un arterial periférico, o que son diabéticos, nefrópatas. O sea, casi por unos o por otras cosas, casi mucha parte de la población tiene que tener el LDL cuanto más bajo mejor. Entonces, tan bajo como 55, pues es muy difícil tenerlo de forma natural. Y por ello la mayoría de la población está con tratamientos que los más conocidos son las estatinas. Y luego, pues para la diabetes, pues la diabetes es una patología que los propios diabéticos pues ya saben que utilizan antidiabéticos orales o insulina, y dentro de los que no son insulina, los antidiabéticos, pues han aparecido ahora 2 grupos de fármacos que además han demostrado beneficios cardiovasculares. Entonces se están, bueno, pues utilizando mucho. Y bueno, no es cuestión de hablar de nombres ni nada, pero bueno, que hay unos fármacos que aparte de controlar la diabetes, también mejoran el espectro cardiovascular. Y dentro de estos fármacos, unos de ellos que han salido en principio como inyección subcutánea, pues se empezaron utilizando en los diabéticos porque hacían perder peso, y también se está utilizando ahora en personas no diabéticas, también para perder peso en la obesidad, y son de los primeros fármacos reconocidos como para tratamiento de la obesidad. O sea, algún fármaco que nos ayude a adelgazar. El tema de estos fármacos es que si eres diabético sí que están financiados por la Seguridad Social, pero si no eres diabético y quieres utilizarlos, el endocrino te los manda, o un cardiólogo también, cualquier especialista te puede recetar este fármaco, pero te lo tienes que financiar tú. Entonces son un poco caros, pero bueno, hay veces que merece la pena porque bueno, la obesidad es un importante factor de riesgo, y adelgazar, pues quizá a veces hay que pagar por adelgazar. Solo digo eso. Pero si se pueden, a la larga se financiarán, porque yo tengo una teoría. Yo, cuando dicen sí, a los diabéticos se los financian y a los obesos diabéticos se los financian y a los obesos no diabéticos no. Esto no tiene mucha popularidad lo que voy a decir, pero es verdad que le digo, pues hágase usted diabético. Parece que dices, hágase usted obeso diabético y ya se los financian. Pues no hay que esperar a eso. O sea, yo creo que hay que intentar que toda la población pueda, bien indicados, pues beneficiarse de estos fármacos.
Sin duda, hay un arsenal terapéutico gigantesco cuando estamos hablando de la enfermedad cardiovascular. Quisiera conocer también en el ámbito de la periodoncia o de la Fenomenal, periodontitis, en pues este caso. sí, sí. En el ámbito de las enfermedades periodontales, aparte, por supuesto, de controlar los factores de riesgo que ya hemos dicho antes, aquí si ya hablábamos de financiación, pues aquí no hay nada financiado, que como Claro. comentaba la doctora Huelmos era importante, pues en este aspecto todavía es peor el problema porque no tenemos los tratamientos periodontales financiados de ninguna manera por el Sistema Nacional de Salud. Entonces, tenemos por un lado para el tratamiento de la gingivitis es hacerse una limpieza, la que todo el mundo conoce, con una limpieza y unas buenas técnicas de higiene en casa, se soluciona y ya está. Y esa es la mejor manera de prevenir que aparezca periodontitis, porque si tú tratas la gingivitis, evitas que posteriormente ese paciente desarrolle periodontitis. Entonces, esta es la clave fundamental, que ante el primer síntoma, incluso sin llegar a tener un síntoma, que una vez al año realmente revisemos nuestras encías. Si ya hemos tenido la mala suerte de tener periodontitis, pues entonces necesitamos un tratamiento. Y en este caso, el tratamiento requiere siempre de todas esas medidas de control de la placa por parte del paciente, el cepillado, los dispositivos interdentales, pero luego la herramienta básica es lo que llamamos los pasos del tratamiento, que sería la eliminación de esas bacterias que con el paso del tiempo se calcifican y forman lo que se conoce con el nombre del sarro, que solo conoce ese término que conoce muy bien la gente, ese sarro eso amarillo, marronáceo que se forma en la zona del diente pegadito a la encía y que eso lo que hace es que se acumulen cada vez más y más bacterias en esa zona. Entonces, el objetivo del tratamiento es eliminarlo. La eliminación del cálculo, tanto el que está por encima como el que está ya por debajo de la encía, cuando tenemos periodontitis, se conoce con el nombre del raspado y alisado radicular, que la gente vulgarmente lo conoce con el nombre de curetajes. Pues los famosos curetajes, que no es otra cosa que la eliminación del cálculo y el cálculo que está por debajo de la encía, es la herramienta clave y fundamental. O sea, la gente dice, no, usted mándeme un medicamento, porque vienen acostumbrados que normalmente en medicina se manda medicación para mucho. Bueno, pues aquí la mejor medicina es el cepillo dental y pasar por ese tratamiento profesional. Una vez que se hace este primer tratamiento para eliminación del cálculo, el sarro por encima y por debajo de la encía, al paciente se le hace una revisión. Y si con esa revisión más o menos al mes y medio se ha controlado todo, pues fenomenal. Entra a lo largo de su vida, recordemos que esto es algo crónico, para ir a revisiones cada cierto tiempo, y si no ha sido suficiente y hace falta algo más, pues ya pasamos a un tratamiento adicional que puede requerir la realización de cirugías en determinadas localizaciones. Pero eso se hace en casos concretos y en pacientes concretos. El tratamiento estándar y básico que se hace en todo el mundo es esa eliminación de las bacterias, porque al final lo que queremos es restablecer el ecosistema normal. No es que habitualmente en la boca no tengamos bacterias, todo lo contrario, tenemos una gran cantidad de bacterias, pero queremos que sean bacterias compatibles con nuestra salud oral y por tanto necesitamos que recuperar ese equilibrio entre las bacterias saludables, por así decirlo, y nuestro huésped. Así que aquí el cepillo de dientes y la seda dental, nos guste o no, tenemos que incorporarlos a nuestra vida diaria. Y por supuesto, yo aquí voy a recordar algo muy importante, es que a nuestros pacientes, independientemente de la salud cardiovascular, les recomendamos el cese del hábito de tabaco y el control de su diabetes, porque ya no solamente es lo que nosotros hacemos a los demás, es que es lo que las demás enfermedades nos hacen a nosotros. Y un paciente que no deja de fumar y un paciente que no controla su diabetes tampoco va a controlar su salud periodontal porque están íntimamente relacionadas. Así que recordemos que estamos en un todo y que tanto desde cualquier punto, desde cualquier profesional del ámbito de la salud, creo que tenemos que trabajar unos por otros para realmente ser promotores de la salud general de nuestros pacientes. Lo que me viene fenomenal para recordarles, que lo hemos comentado aquí ya en alguna ocasión, que las clínicas dentales están en ese sentido apostando por la prevención, por ejemplo, de casos de diabetes, con esos protocolos, incluso para ayudarles, recuerden, en su clínica dental les pueden ayudar a dejar de fumar. Así que infórmense cuando acudan a su dentista o a su ortodoncista, pregunten por estos protocolos porque la Sociedad Española de Periodoncia está trabajando intensamente en esto. Doctora Huelmos, Ana Isabel, doctora Figueró, Elena, ha sido una verdadera clase magistral. En estos casi 45 minutos hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos, hablo en plural, ese plural colectivo, pero vamos, yo he aprendido muchísimo esta tarde. Así que a las dos les agradezco. No sé si quieren añadir alguna cuestión más que se nos pueda haber quedado en el tintero.
Pues yo dar las gracias por esta iniciativa para que nos saque solamente de la clínica dental y nos lleve y promueva pues eso, lo que es la salud para todos los pacientes, que creo que tiene que ser un objetivo general a nivel mundial, y empezar a dar estos pasos llegando a la población me parece clave. Así que enhorabuena por la iniciativa. Ana Isabel. Sí, bueno, yo lo que también quiero añadir es que muchas veces los especialistas nos centramos como en nuestro campo, solo nos fijamos en eso, entonces que hay que tener la mente abierta y bueno, a mí me ha encantado esta controversia, bueno, controversia, ¿no? Charlas que hemos hecho, porque me han ayudado a ver que es que hay que tratar, como decimos, no la enfermedad, sino al enfermo, al paciente, y tratarlo en general y dar unos consejos que desde el punto de vista ahora, como estáis diciendo, de la salud bucodental, se están pues dentro de las consultas de odontología pues diciendo que se cuiden factores de riesgo que es que dan lugar a muchas patologías a todos los niveles. Sin duda, me parece que el escenario es esperanzador, así que me quedo con esa positividad que también ustedes, que también vosotras nos habéis lanzado. Gracias de nuevo por vuestro tiempo y nos vemos en una próxima edición en Cuida tus encías. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y yo no me quiero despedir, como siempre, sin agradecerles a todos ustedes, a todos vosotros, a todas vosotras, que estéis atentos a lo que genera la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia con este proyecto de Cuida tus encías, tanto en la web como en este programa online, de televisión online, que venimos haciendo desde hace ya un par de temporadas. La próxima semana hablaremos de diabetes. Estamos en el mes de la diabetes. El próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, aunque a mí me gusta siempre recordar que diabetes se tiene los 365 días del año. Pero bueno, vamos a ponerle el lazo azul de la diabetes, el aro azul de la diabetes, a nuestro próximo contenido, que será ya el próximo jueves, día 10 de noviembre. Les espero a todos en este programa, en Cuida tus encías, a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces, muchísimas gracias por su tiempo y muy buenas tardes.